Reglas de derivación. Las reglas de derivación son 7 y estas fueron creadas para facilitar la derivada de ciertas funciones. La primera de las reglas que vamos a explicar es la derivada de la función constante. Como estamos viendo, la derivada de la función constante tiene una gráfica con una recta horizontal paralela al eje X y con una pendiente 0. Una función constante fx igual c tiene como el dominio el conjunto de los números reales y como el rango un valor constante. Por lo tanto, su representación gráfica siempre va a tener la línea recta. Entonces, en cualquier punto del dominio de esta función va a ser 0. Ahí podemos ver que la fórmula de esta es si fx igual c, entonces fx es igual a 0. Entonces cada vez que veamos un número solo, ese número va a valer 0. Es muy importante tener en cuenta ese 0, ya que muchas veces lo dejamos en el olvido porque sabemos que vale 0, pero no tenemos en cuenta que con conjunto de otras derivadas puede haber una multiplicación y se sabe que con la multiplicación 0 se anula. Segundo caso, deriva de la función idéntica. Como podemos ver, la gráfica de esta siempre tiene como dominio el rango del conjunto de los números y su gráfica es una recta pendiente 1. Así la derivada de esta función es 1 para cualquier valor del dominio. La fórmula de esta es si fx igual x, entonces fx es igual a 1. Y lo podemos ver claramente en la representación de la gráfica. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos con una x sola, siempre vamos a saber que es 1. Lo mismo pasa si nos encontramos con una y, siempre va a ser 1 o cualquier variable que nos encontremos. Derivada de una potencia. Esta es la tercera regla y es una de las más importantes ya que es la que más encontramos en las derivadas. Su fórmula es fx es igual a xn, entonces fx es igual a nx exponente n menos 1. Lo que quiere decir es que al exponente le vamos a quitar un 1 y vamos a bajar al exponente para que acompañe la x. Para entender eso más fácil, es como si tuviéramos x exponente 5. Lo que vamos a hacer es bajar ese 5 para que acompañe la x. Entonces queda 5x y como el exponente era 5 y hay que quitarle 1, nos va a quedar 4. Entonces es 5x exponente 4. Cuarta regla, derivada del múltiplo constante. Si c es una constante y gx es una función derivable en x, entonces la derivada de fx igual cgx es fx es igual a cg derivable en x. Bueno, para esta regla vamos a necesitar, pues vamos también a utilizar la derivada de una potencia. El ejemplo de esta es menos 3x potencia 5. Lo que vamos a hacer es sacar ese menos 3 en un paréntesis aparte y abrir otro paréntesis para x exponente 5. Como ya les dije que vamos a utilizar también la derivada de una potencia, vamos a hacer lo que se hace en esa regla, que es bajar el 5, entonces quedaría 5x y al exponente le quitamos el menos 1, entonces queda 5x exponente 4. Como están entre paréntesis los dos, eso significa multiplicación, entonces queda menos 3 por 5x exponente 4 es igual a menos 15 exponente 4. Derivada de la suma de funciones. Si f de x y g de x son funciones derivables en x, entonces f de x igual f' de x más g' de x. Ejemplo, f de x igual 5x más 4x. Como ya habíamos dicho, si tenemos 5x, la derivada es 5. La derivada de 4x2 es 8x. Derivada de una resta es lo mismo, sino que se cambia el signo. Sexta regla, derivada del producto de dos funciones. Para esta pues es fácil de reconocer ya que vemos el signo por, pero fx y gx tienen que ser funciones derivables en x. Cuando vemos eso, usamos esa fórmula que viene siendo fx es igual a f derivable por g. Sin derivar, usamos el signo más en la mitad y ponemos fx sin derivar por g derivada.
En palabras más concretas se puede expresar como la derivada de la primera función por la segunda, más, que se pone el signo de suma, la primera función por la derivada de la segunda función. En el ejemplo que les vamos a mostrar se puede ver más fácil. Acá podemos dar las dos paréntesis para que sea un poquito más fácil de entender. Derivable. Entonces la primera paréntesis va a ser f y la segunda va a ser g. En el primer paréntesis vamos a derivar. Entonces tenemos que utilizar las reglas que les enseñamos anteriormente. Como ahí se puede ver, para derivar el primero es necesario la derivada de una potencia. Y ahí en adelante seguimos usando las otras fórmulas. Después de sacar eso, dejamos g como está. Lo ponemos exactamente como está en el paréntesis de arriba. Usamos el signo más y ahí sí dejando derivada del cociente de dos funciones. Pues esta la podemos reconocer porque está en forma de fracción. Su fórmula, pues la encontramos en forma de fracción como fx es igual a ux sobre vx. La fórmula que usamos es fx es igual a v por u derivada menos u sin derivar por bv derivada sobre bx paréntesis a la 2. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar nada más esta fórmula como se puede ver en el ejemplo que tenemos 5x a la 2 sobre 2x a la 4. Como la fórmula dice que la primera es sin derivar, entonces cogemos v que viene siendo 2x a la 4 y la ponemos arriba con un paréntesis, ya que dice que tenemos que hacer una multiplicación y abrimos otro paréntesis y ponemos u derivada. Entonces la u derivada, ahí usamos una regla que ya les había explicado antes, que viene siendo 10x, cerramos paréntesis, ponemos un menos que está en la fórmula y volvemos a abrir paréntesis para poner u sin derivar. Entonces lo dejamos como está, cerramos paréntesis y volvemos a abrir paréntesis para poner la derivada de v, que viene siendo 8x a la 3 sobre b que viene siendo 2x a la 4, lo ponemos como está, abrimos paréntesis y ponemos el 2 que nos muestra la fórmula. Ya después es solo multiplicar entre las paréntesis. Entonces 2 por 10, 20. Como x4 más x1, 5. Entonces da 20x a la 5 menos de la fórmula. Y hacemos lo mismo con el paréntesis anterior que nos da 40x sobre 5. Sobre 2x, pues lo dejamos exactamente como está abajo, que viene siendo 2x a la 4, paréntesis 2. Y el resultado es menos 20x a la 5 sobre 2x4, cerramos paréntesis, a la 2. Ese menos 20 salió de la resta de 20 menos 40.